Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia del día de hoy, que tratará sobre temas de nutrición y alimentación y que forma parte de la serie temática Control y Prevención de la Diabetes y sus comorbilidades, evidencia y políticas públicas para enfrentar las enfermedades no transmisibles. ¿Qué vamos a comer hoy? Ambiente, cultura, sociedad y el planeta. Es un título distinto al que presentamos en el programa, con la idea de incluir aspectos relevantes de la crisis climática, de sostenibilidad, pérdida de biodiversidad que estamos viviendo el día de hoy y que tiene que ver con el estado de nutrición y con la alimentación de las poblaciones y que también esperamos contribuya a entender el contexto, el ambiente social y cultural en el que se da la alimentación todos los días. Como objetivo, nos planteamos presentar los aspectos sociales y culturales de la alimentación, interrelacionados con la crisis de salud ambiental y climática, para reflexionar alrededor de la pregunta que vamos a comer hoy, es decir, de la pregunta o de la respuesta que tengamos a esta pregunta. A lo largo de 4 puntos organizamos esta plática. El primero, considerar que los alimentos son únicos, excepcionales, y que se ubican en el centro de la toma de decisiones, por un lado, y de la vida de cada uno de nosotros, por otro. Que los sistemas alimentarios constituyen el marco de referencia y estudio, son complejos en sí mismos, hay que presentarlos asumir, como tales, asumir esta complejidad. También algunos datos sobre la crisis de salud ambiental y climática del planeta. Y finalmente, presentar el ambiente a la sociedad y a la cultura como dimensiones y determinantes muy importantes, poderosos, para nuestra vida, nuestro día a día, pero también para el trabajo diario en la construcción de política pública, o por un lado o por otro en la atención de pacientes o el trabajo comunitario. Como eje y también a manera de interés particular, tenemos la epidemia de enfermedades crónicas y la triple carga de malnutrición. Esta discusión puede ayudarnos a comprenderla mejor. También puede haber interés por la salud individual, de la comunidad, de mi familia. Y específicamente también presentamos algunos, en general a lo largo de toda la plática, algunos aspectos para posicionar a la disciplina de la nutrición, a la nutriología, el quehacer de los nutriólogos, de los profesionales que se han formado en ella y cómo pueden contribuir a entender todos estos fenómenos y en el trabajo diario de construir acciones para mejorar la salud de las poblaciones del mundo y de los individuos y de la población mexicana en particular. Los diferentes alimentos y platillos nos unen. Este es el primer punto, creo que no hay duda. Y si podemos pensar en nuestra vida, en nuestro día a día, con cuántos alimentos interaccionamos, platillos, con cuántas personas, cuántos momentos del día, son especiales y son excepcionales en el sentido de la interrelación y cómo se integran a nuestra vida diaria en el aspecto social, cultural, en general. Brindan una perspectiva privilegiada de la vida, de la humanidad y del planeta, son únicos y excepcionales. Y con esta imagen se relaciona con una fecha próxima importante para nosotros en México, en el país, que tiene que ver con el Día de Muertos. Creo que resume muy bien el sentido de cultura, de tradición, una festividad, vemos un altar de muertos, en la conmemoración, ese día nuestros muertos, flores de cempasúchil, alimentos y el significado. Viendo esta imagen, estoy segura que todos los que estamos escuchando nos trae sentimientos, nos acerca a nuestra cultura, a nuestra tradición y nos une en un sentimiento común que pocas poblaciones en el mundo experimentan en este sentido en nuestro país. Podemos recurrir también a una lectura. Voy a compartir con ustedes un párrafo que corresponde al capítulo 4 del libro Nutriología Médica, escrito por el doctor Héctor Burges, que se titula Los alimentos, la dieta y la alimentación, y que nos muestra de manera muy clara, muy ilustrativa, cuál es la relación entre los alimentos,
nuestros platillos, la unidad de la alimentación, que es la dieta, y la alimentación misma, que es la práctica, lo que llevamos a cabo todos los días, como andamiaje conceptual de la disciplina de la nutrición. Pero este párrafo es muy ilustrativo para ir más allá, para el público en general, para los profesionales de la salud, para los estudiantes en general, que nos ilustra sobre la realidad de la alimentación como parte de la vida de las poblaciones del mundo. Comer es una necesidad biológica ineludible, porque de su plena satisfacción depende la conservación de la vida. Pero para el ser humano es mucho más que eso. Además de sustento para el cuerpo, es estímulo placentero para los órganos de los sentidos, instrumento eficaz de comunicación y de vinculación social, medio básico de expresión cultural y estética, y elemento medular de ritos, ceremonias, celebraciones festivas o luctuosas, y del sentido de identidad de una sociedad. En pocas palabras, alimentarse es un acto central de la vida humana, no solo en términos biológicos, sino también en términos psicoemocionales y socioculturales. Al leer este párrafo, interiorizarlo y avanzar en lo que nos transmite del papel de la alimentación, los alimentos y los platillos, lo que significan para la población, para los individuos, para la humanidad, podemos ver en este documento que resume el posicionamiento y las directrices del grupo de expertos de la Comisión Lancet, Lancet, que reúne estos lineamientos en materia de alimentación humana, de la dieta, en relación a la salud del planeta y la sostenibilidad. Y de hecho definen la dieta así como saludable y sostenible. Y es muy importante, marcado en anaranjado, cómo se vislumbran los alimentos, como una palanca potente para optimizar la salud humana y la sostenibilidad medioambiental en la Tierra. Va mucho más allá y es un documento que tiene otra utilidad. Ha modificado, ha permitido construir discurso y narrativa alrededor del tema de la nutrición y alimentación a nivel mundial, incluyendo el tema del ambiente y la crisis climática. Este es otro tipo de documento en el que también vemos a los alimentos localizados en un lugar central, relacionados con las dimensiones de la salud, el desarrollo económico, la educación, la cultura, el ambiente e inclusive la seguridad nacional. Forma parte de un documento de política pública que es un resumen para los tomadores de decisiones. Está elaborado por el Centro de Políticas de Alimentación de la Universidad de Londres. Puede consultarse, está en línea. También pretendemos a lo largo de esta conferencia compartir diversos recursos, si se quiere profundizar en ellos. Y si desempacamos alguna de las dimensiones, por ejemplo, salud. Menciona específicamente que hay que mejorar la dieta para reducir las enfermedades crónicas. Vamos a ver el detalle de esto más adelante, incluyendo la obesidad. Esto ya nos lleva de la mano, nos acerca al tema de esta serie temática, que es la diabetes, y a la nutrición y alimentación. Si avanzo un poco, me muevo hacia la derecha, observo el rubro de educación. Incluye como uno de los aspectos relevantes lograr que el aprendizaje más efectivo se alcance a través de un adecuado estado de nutrición y alimentación, por ejemplo. Si avanzo en la dimensión de ambiente, se menciona la producción, el consumo, la biodiversidad y lo que implica la producción de alimentos. Siempre como eje considerando a los alimentos. Es el punto de partida para cada una de estas dimensiones que es compleja en sí misma. Si avanzamos en los puntos del guión de esta conferencia, seguimos con presentarles de manera esquemática en un modelo que es complejo. Este es muy ilustrativo, hay modelos que incluyen muchas más variables, pero nos ilustra muy bien de manera clara cómo el ser humano forma parte de un sistema social, cómo interacciona con el sistema agrícola, que es el que nos provee de alimentos, que se relaciona con el sistema biológico, con el sistema económico,
las poblaciones del mundo están muy cerca del sistema de salud, están muy cerca del sistema político, que al mismo tiempo se relaciona y sube a través del sistema económico para acercarse a la agricultura o a través del sistema biológico para acercarse a sí mismo a la producción de alimentos. Y la complejidad, cada una de las flechas se relaciona con cada una de las variables. Cada una de ellas, igual que en el ejemplo anterior, es compleja en sí misma, contiene mucha información, pero de manera esquemática podemos ver lo que es un sistema de alimentos, en la que el ser humano, las poblaciones del mundo, se interrelacionan con su quehacer en materia de producción de alimentos, incluyendo la biología, la economía, la política y la salud. Vamos a avanzar para mostrar información sobre la crisis de salud, del ambiente y del clima y presentarlos como una emergencia que estamos viviendo y que tendría que contenerse de manera muy pronta para la protección y la vida de futuras generaciones. Vimos ya el concepto de alimento como unidad, como nuestra referencia para hablar de la alimentación y nutrición. Vemos cómo se centra el alimento en torno de la construcción de políticas públicas y alrededor y como eje, punto de partida para el discurso y la narrativa de las dietas saludables relacionadas con la protección del ambiente, y avanzamos con estos datos. Este documento también está disponible, puede profundizarse, tiene información y datos que nos dejan claro lo que se establece en este párrafo. El reto de evitar efectos catastróficos del cambio climático requiere de estrategias de amplio alcance, inmediatas y sin precedentes en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, habla de catástrofe, habla de acciones que no hemos realizado antes, habla de trabajar o se refiere a que trabajemos juntos como sociedad y transmite la sensación de urgencia con la que hay que actuar para proteger la vida del planeta y garantizar la vida, la calidad de vida en un planeta óptimo para las futuras generaciones. Aquí tenemos algunos datos. Vamos a relacionar los sistemas alimentarios con el clima y con el ambiente. Esta imagen nos dice que, este cuadro, que 30% de los gases de efecto invernadero provienen de la operación, del funcionamiento de los sistemas alimentarios, quiere decir cómo producimos los alimentos, cómo los consumimos, genera o es responsable toda esta acción que se enmarca en un sistema alimentario, es responsable del 30% de los gases de efecto invernadero, es un número grande. El 80% tiene que ver con el 80% de la deforestación y tiene que ver con el uso de aproximadamente 70% del agua dulce disponible en el planeta. Al mismo tiempo, tenemos más información en este documento y notas en prensa y en medios que se han difundido en todo el mundo, en medios muy importantes, y que nos muestran con mucha claridad las incongruencias, las contradicciones y la emergencia que estamos enfrentando. Este titular nos dice que mientras el mundo tiene más hambre, vamos a ver las cifras ahorita, la tierra se agota a partir de nuestra explotación y como resultado del cambio climático. Es decir, estamos tratando de producir más para alimentar a la población creciente del mundo, estamos agotando la tierra, estamos alterando el medio ambiente y al mismo tiempo el mundo, las poblaciones padecen más hambre. Todo es en sentido negativo, ¿no? No estamos logrando lo que queremos y al paso que vamos destruimos todas las posibilidades de asegurar la vida equilibrada en el planeta. Y para abonar a estos datos, este es un tema, el del desperdicio y la pérdida de alimentos, que se nos suele olvidar. No lo tenemos claro, algunas regiones del mundo lo tienen más que otros. Pensemos en México y en nosotros mismos, cómo tenemos interiorizado el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos. Tenemos algunos datos. 1/3 de los alimentos que se producen anualmente en el mundo se desperdician.
su producción y transporte libera entre el 8 y 10% de los gases con efecto invernadero. Y si el desperdicio correspondiera a un país en tamaño, lo convertimos en un país, este implicaría o se constituiría en el tercero que estaría contribuyendo a dejar mayor huella de carbono después de Estados Unidos y China. Este es el tamaño y la dimensión del efecto de la pérdida y desperdicio de alimentos. Vamos a avanzar. Ahora hablamos ya de la crisis climática, lo que implica la operación de la producción de alimentos a nivel del mundo. Y en algún momento mencionamos que el mundo tenía más hambre. Aquí tenemos los datos. La triple carga de malnutrición global que reúne al hambre, a la desnutrición y a las enfermedades por exceso, la obesidad, el sobrepeso y a las enfermedades metabólicas y crónicas asociadas. Vamos a pensar en lo que está sucediendo con los niños a través de estos datos. 47 millones de niños tienen bajo peso en el mundo, 144 millones de niños baja talla, y estamos haciendo referencia a niños muy chiquitos, menores de 5 años. Aproximadamente 15% de los niños en el mundo nacen con bajo peso, son cifras del 2015, pero también sabemos que estos números no han mejorado y van a la alza. ¿Qué significa? Significa que estos niños ya perdieron esa ventana de oportunidad que nos dan los primeros 1000 días de vida, que incluyen el embarazo y la vida hasta los 2 años, para desarrollar su pleno potencial. ¿Qué significa para estos niños la pérdida de ese potencial? ¿Qué significa para el mundo, para las poblaciones, para los países? ¿Cómo vamos a recuperarlos? ¿Y cómo vamos a recuperar a las futuras generaciones? Son números muy grandes que deben impresionarnos por el número de niños que están perdiendo la capacidad de desarrollar todas sus capacidades plenamente al día de hoy. Pensemos en uno de los extremos ahora, sobrepeso en niños también chiquitos, menores de 5 años, que también traen consigo desventaja para su crecimiento y desarrollo, 38 millones. 2.7 billones de personas tienen sobrepeso y obesidad de adultos en el mundo. Y la obesidad y sobrepeso afecta principalmente a mujeres jóvenes embarazadas y a población vulnerable. Si sumamos la obesidad, la anemia durante el embarazo, el bajo peso y la baja talla de los niños que nacieron de madres con estos padecimientos, podemos imaginarnos un panorama adverso, cuesta arriba, de la atención y los esfuerzos y recursos que tenemos que invertir para su atención y sobre todo para revertirlo. También los números sobre hambre en el mundo son muy impresionantes. 2 billones de personas están sujetas a o afectadas por inseguridad alimentaria moderada o severa. 33% de las mujeres padece anemia. Y el último dato, y ya post-COVID, porque hay que considerar además la pandemia por la COVID, que implicó un retroceso en todos los indicadores de salud y obviamente también de nutrición y alimentación, y nos dicen que 3 billones de personas no tienen acceso a una dieta saludable por pobreza y desigualdad. Los números post-COVID los estamos conociendo ahorita, no son alentadores y vemos retrocesos de décadas que nos va a tomar generaciones remontar en estos momentos y afectando a las poblaciones del mundo. Son problemas globales, afectan a México, evidentemente, pero ninguna población, ni país, ni región del mundo se libra o sale con buenos datos y cifras en materia de nutrición y alimentación. Esta es información muy reciente, tratamos de incluir lo último que encontramos, tiene que ver con el programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, que es operado por la Secretaría de Salud Local, por el Gobierno de la Ciudad de México. Y el pasado fin de semana nos informaron que habían tamizado aproximadamente 80,000 personas y 60% de ellas presentaban comorbilidades, obesidad, hipertensión y diabetes. Son números alarmantes. Y destacaron el grupo de edad, principalmente mayores de 50 años,
pero también viendo números importantes en poblaciones más jóvenes, en mujeres y en niños. Si juntamos la información, lo primero que podemos pensar es que tenemos datos, tenemos evidencia, ya sabemos. México cuenta con un sistema muy robusto de encuestas nacionales que nos viene dando esta información por décadas. Seguimos reuniendo la información. ¿Dónde están las posibilidades de intervención? ¿Cómo podemos recuperar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Los datos allá están, la evidencia también. Y en este sentido, esto es muy útil. Esto es una infografía que se realiza a partir del trabajo de carga global de enfermedad de la publicación. Sobre este tema tuvimos una muy buena conferencia de parte del doctor Rafael Lozano el mes pasado. Puede consultarse, está grabada. Pueden, si hay interés por conocerla y profundizar en este tema. Y a partir de ese trabajo, la Universidad de Washington, a través del Instituto de Métricas de Salud, realizó esta infografía que nos acerca, ya tenemos la evidencia, tenemos los datos, ya sabemos lo que está sucediendo, nos acerca con otro tipo de información para saber dónde tenemos que actuar y también para que nos asustemos o alarmemos un poco más y tengamos claridad de la dimensión del reto que estamos enfrentando. Del lado derecho, lo que nos dice es que las dietas no saludables causan más muertes que cualquier otro factor de riesgo. Entre los principales factores de riesgo, de los 10 primeros asociados a muerte a nivel global, la dieta es el primero. Si esto se desglosa y nos preguntamos, ok, la dieta, ya, impresionante. Quiere decir que tenemos que actuar sobre la dieta, mejorar la dieta de las poblaciones del mundo. Pero ¿qué vamos a mejorar? Si esto se desglosa, las dietas altas en sodio se encuentran en primer lugar y nos dice claramente que hay que incrementar el consumo de verdura, fruta y cereales de grano entero. Del lado izquierdo hay un mensaje que destaca y que a lo mejor no asusta, pero es lo suficientemente fuerte al asociar a las dietas con salvar vidas. Las dietas saludables salvan vidas de manera positiva. Contrasta el consumo actual con el que tendríamos que alcanzar, contra el que tendríamos que alcanzar. Habla de cereales de grano entero, frutas, semillas, leguminosas y verduras. Y abajo lo que tenemos que enfatizar, tenemos que trabajar en disminuir el consumo de sodio. De manera muy clara, es una infografía que nos reúne mucha información de manera clara. ¿Y por qué no recordamos en este momento trabajo mexicano? Para plantearnos la recuperación de experiencias de trabajo en materia de política pública que se ha realizado en el país. Y es muy sencillo cuando podemos recordar todos cuando se retiraron los aleros de las mesas. A lo mejor no podemos encontrar evaluación y impacto. Hemos llegado a cuestionar que si disminuyó la hipertensión, qué fue lo que mejoró. Y a lo mejor en lo que nos tenemos que fijar es en el éxito que esta medida implicó para la construcción de políticas públicas y para su operación. Es muy fácil decir qué vamos a hacer y es muy difícil llevarlo a cabo. Este es un ejemplo de éxito. Se planteó un objetivo, se construyó una acción y se operó a nivel población. Todos supimos que eso sucedió y tuvimos la conciencia y nos costó mucho trabajo pedir el salero para regresarlo a la mesa. Ojalá pudiéramos recuperar esta experiencia y vemos en esta infografía lo importante y relevante que es. Este es otro tipo de información también. El recurso es el informe de la Comisión Eat-Lancet, que nos muestra cómo diversos alimentos y grupos de alimentos inmersos en el sistema alimentario, quiere decir cómo los producimos hasta cómo los consumimos, ¿no? Cómo influyen en el ambiente. Y regresemos a la pregunta, como para recordarla y tenerla como hilo conductor de esta conferencia. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, vemos cómo en la barrita rosa se refiere a alimentos de origen animal, que son los que principalmente tienen que ver con la emisión de gases invernadero. Y nos presentan dos comparaciones, 2010 contra 2050. O sea, ¿qué quiere decir si no hacemos nada? Si seguimos igual, vemos cómo se incrementa la contribución
de la producción y el consumo de alimentos de origen animal, cómo se incrementa su contribución al deterioro del ambiente. Y también podemos observar la barrita amarilla contrastando también al mismo tiempo, 2010 contra 2050. Tiene que ver con los alimentos de consumo básico, cereales, y cómo también se incrementa su contribución en los gases con efecto invernadero, el uso de la tierra, el uso del agua, la aplicación del nitrógeno y del fósforo. Son para llamar la atención. Tiene que ver con nuestro consumo, cómo estamos consumiendo alimentos de origen animal, cómo estamos consumiendo cereales, ¿no? Nos acerca cómo reflexionamos sobre esa pregunta. Vamos a cambiar cómo nos alimentamos, vamos a poner más atención, cómo reflexionamos y discutimos alrededor de esa pregunta. Y luego vámonos en otro sentido, ¿no? Tiene que ver con la variedad de la dieta y la pérdida de biodiversidad. Y esta información también está disponible en el documento de The Lancet de la Comisión y nos dice de manera muy concreta que de más de 14,000 especies comestibles de plantas solo utilizamos para consumo humano 150 a 200 especies. Y solo 3, el maíz, el arroz y el trigo, contribuyen al 60% de la energía consumida. Variamos la dieta, comemos diferente, nos animamos a recomendar cosas que salgan de estos 3 cereales o no, en nuestra vida, en nuestro trabajo, cómo construimos política pública para promover una variedad en la dieta, cómo animamos a los pacientes o a las comunidades a comer diferente, cómo lo hacemos disponible, cómo es accesible igualmente. Y detalla posteriormente el documento como muchas especies vegetales que no utilizamos muy poco, ni siquiera las tenemos en el radar, se caracterizan por perfiles nutrimentales adecuados, cuyo consumo queremos promover. Destacan para México el caso de la chaya, el zapote, asimismo el quelite, otros son el sorgo y la quinoa. Y en este póster tan bonito que elabora Conavio. Conavio tiene muchos recursos en este sentido, nos muestra la biodiversidad en México, la variedad de calabazas, de chiles, en este caso de los maízos mexicanos. ¿Cuáles utilizamos? ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles utilizamos? ¿Cuáles consumimos? ¿No? Y así nos acercamos al caso mexicano, de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra realidad como país, lo que tenemos disponible y lo lejos que estamos a veces de la disponibilidad y de los temas que tenemos que trabajar y empujar para promover una dieta saludable y sostenible. Y vean nada más, este esquema es muy impresionante porque nos muestra todo lo contrario. Esta es la realidad. Son los datos de los alimentos y productos que están disponibles en México. No hace referencia a consumo, no es lo que consumimos, pero sí es lo que está disponible. Para el periodo, en este caso, de 1961 a 2013, y vean cómo tenemos, para empezar, más calorías disponibles. En el 61, aproximadamente 2,013. En el 2013, y ahorita probablemente estamos sobrepasando las 3,000 disponibles. ¿A partir de qué construimos esas 3,000 kilocalorías? Vemos cómo ha avanzado el tiempo, el azúcar, las grasas, los aceites, los alimentos de origen animal, tienen un lugar mucho más preponderante y mayor en la canasta o en lo que tenemos disponible para construir la dieta en México. Y cómo esto contrasta y va totalmente contrario a lo que estábamos mencionando con anterioridad, cómo los alimentos de origen animal se asocian al deterioro del ambiente, cómo tenemos que trabajar en ellos para modificar la producción y su consumo y no haya esta relación de daño tan importante, por ejemplo, y cómo lo que nos dice el estudio global de enfermedad y los riesgos de la dieta. Esa dieta de riesgo, si podemos llamarle de alguna manera, está compuesta por lo que está disponible en México, para que construyamos la dieta todos los días y nos alimentemos, ¿no? Construyamos la dieta. Y esto es la realidad, ¿no? Finalmente vemos la realidad. Este es un estudio que llamamos ¿Qué y cómo comemos los mexicanos? También está disponible en línea para consulta. Y es una foto muy pequeña, pero muy ilustrativa,
que confirma esta información. Confirma lo que está disponible y confirme lo que nos dicen las encuestas nacionales. Es un estudio en población urbana mexicana y en la que pudimos describir, colaboramos con el Instituto Nacional de Salud Pública, es un trabajo hecho con FUNSALUD y el Instituto, y que en este caso describimos la alimentación de los niños chiquitos, preescolares y escolares. Y vemos cómo en rojo el contraste, ¿no?, de los alimentos, el elevado consumo de alimentos de alta densidad energética en etapas muy tempranas de la vida. Y cómo la dieta no es generación espontánea, se va construyendo a lo largo de la vida y el inicio es en la infancia. Esto coincide perfectamente con el esquema anterior que nos muestra lo que está disponible para que esto suceda. Y esta es información del libro La obesidad en México, que guía la discusión sobre la construcción de políticas públicas y el quehacer para atender el reto de la obesidad y enfermedades crónicas en México. Y en el apartado de diagnóstico también nos da información sobre la alimentación. En este caso de escolares, adolescentes, adultos, todos nosotros, contrastado con la recomendación. Y podemos ver lo lejos que estamos de la recomendación, por ejemplo, de alimentos de alta densidad energética, lejísimos. Vean el caso de los escolares y adolescentes, el alto consumo contra la recomendación de un bajo consumo. El caso de las verduras y frutas, se recomienda más consumo del que sucede. De los cereales estamos más parejos, pero igualmente no nos acercamos a la recomendación. Y vean el caso de las leguminosas, lo lejos que estamos de consumir lo que se recomienda. Y también coincide con la disponibilidad y cómo se ha construido a través de las décadas lo que tenemos en el país para la alimentación de la población mexicana. Y a manera como de reunión de toda esta información, vimos ya los alimentos, cómo se utilizan, como el centro, vimos la complejidad de los sistemas alimentarios. Debemos tener claro los números enormes que nos muestran la crisis de salud que estamos viviendo, la crisis del ambiente y cómo el reto que significa detenerlo y revertir lo que sea posible revertir, cómo estamos construyendo la dieta, cómo la dieta es el principal factor de riesgo por encima de todos los demás para muerte a nivel global. ¿Cómo se resume en un documento como este? Es una revisión que realizó el doctor Darius Mozaffarian y su equipo. Fue publicada en el 2018, antes de la pandemia por la COVID. Pero veamos cómo todo esto que hemos compartido se reúne en una recopilación de la historia moderna de la ciencia de la nutrición y tiene que ver también con el posicionamiento de la nutriología como disciplina, las implicaciones que tiene para la investigación, para la academia, para la construcción de guías alimentarias, para la política en materia de alimentación. Y destaco únicamente algunas de las conclusiones en las que el doctor Mozaffarian y su equipo establecen cómo ven el futuro de la ciencia de la nutrición. Y nos muestra con claridad cómo hay que referirnos a patrones de alimentación, no nutrimentos ni calorías. Finalmente, la gente construye su dieta, construye su alimentación a través de patrones a lo largo de toda la vida. Cómo las políticas tienen que estar basadas en alimentos. Cómo tenemos que considerar las relaciones que existen entre la desigualdad, la educación, el ingreso y la desigualdad ante el acceso de diversas oportunidades. Y como siempre tenemos que considerar el ambiente. Acerquémonos en este momento, y aterrizando también un poco las ideas y lo compartido, a trabajo mexicano muy relevante que tiene que ver con el plato del bien comer. Y esto tiene la idea de generar debate, discusión, controversia. Siempre la controversia y la discusión nos ayuda a tener mejores ideas, a aclararlas y a pensar algunas cosas que a lo mejor no habíamos contemplado. El plato del bien comer forma parte de la NOM 043,
que tiene 2 décadas de existencia. Su última actualización es del 2012. Hay que decir que es una norma que tiene que actualizarse, tiene varios aspectos que tienen que adecuarse a lo que sucede hoy. Sin embargo, en su momento fue un documento avanzado en su tiempo, moderno, y que trató de reflejar en una imagen cómo tenía que orientarse la alimentación en nuestro país. En este momento en México no tenemos guías alimentarias, tenemos algunas propuestas como la de la Academia Nacional de Medicina, porque las guías alimentarias constituyen el instrumento que vuelven operativa esta norma. Esta norma existe y nos dice a los profesionales de la salud cómo tiene que ser la orientación alimentaria. Pero cómo lo operamos a nivel de consultorio, a nivel de comunidad, a nivel de país, necesitamos las guías alimentarias. Entonces, el plato es una imagen gráfica que, aunque sirve y se utiliza en la práctica clínica, también debería de conducir la toma de decisiones del Estado, del gobierno. O sea, nos dice que hay que comer muchas verduras y frutas, suficientes cereales, la combinación cereal-luminosa, pocos alimentos de origen animal, que debería ser la base para que el Estado determine cómo conducir la política agrícola, por ejemplo, qué es lo que tiene que estar disponible y accesible para que la población mexicana pueda construir una alimentación saludable. Y vemos que eso no sucede. En el esquema anterior y los datos anteriores, eso no está sucediendo. Y en el 2012, nada nuevo, se enfatizaba la importancia de consumir una variedad de verduras y frutas, la moderación en el consumo de alimentos de origen animal, la variedad de las leguminosas. Se hace énfasis en alimentos tradicionales como el amaranto, se le da un lugar muy importante a la tortilla y se destaca la moderación, la variedad y la calidad de la dieta. Esto tiene que ser congruente con la imagen, tratamos de mostrar alimentos mexicanos. Si vamos a hablar de moderación, no ponemos un pollo entero, sino solamente una piernita de pollo, solamente un huevo, un vaso de leche, hay más pescado que carne. Si estamos promoviendo consumir una variedad de leguminosas, pues pongámoslo en la imagen. Y para generar controversia, pues tenemos ahí el pan dulce, el tamal, el bolillo, que en su momento se incluyó, porque forma parte de la dieta mexicana, y se consideró que era más importante orientar su consumo que desaparecerlo. La papa costó mucho trabajo ubicarlo, por eso está entre las verduras y los cereales, etc. Veamos las recomendaciones 2021 de cualquier documento, el que ustedes quieran buscar y encontrar. Todos hablan de incrementar el consumo de verdura y fruta, leguminosas, nueces, cereales de grano entero, de la moderación, de la moderación en la práctica de la alimentación, disminuir alimentos de origen animal y de la variedad, como definición de la calidad de la dieta, lo cual está establecido para México por más de 20 años. Esto tiene su origen hace más de 2 décadas. Y la invitación a promover la actualización de la norma y actualizarla a los tiempos actuales. Y el último punto, ya con toda esta información compartida, el ambiente, la sociedad, la cultura, creo que no nos queda en este momento ninguna duda cómo son dimensiones muy poderosas que determinan cómo vivimos cada uno de nosotros, cómo construimos los estilos de vida, por qué nos comportamos, por qué de la manera que nos comportamos o tomamos las decisiones que tomamos. Y pensemos en México y en nuestra ciudad. Los que vivimos aquí, vivimos de una manera y el vivir aquí determina nuestra manera de vivir. Voy a retomar uno de los esquemas que me definen un sistema alimentario, es otro, pero que es claro, ¿no? Vemos para entender el tema del ambiente, vemos cómo del lado derecho está la dieta, que determina mi estado de nutrición, que determina mi salud, pero la dieta está determinada por mi comportamiento, por adquirir alimentos, por prepararlos, mis prácticas alimentarias, pero ¿qué alimentos adquiero? Pues depende de mi poder adquisitivo, de la disponibilidad, del acceso, de la información que yo tenga, de mi empoderamiento en materia de información en cuestiones de salud, por ejemplo, que tenga yo la información adecuada para tomar decisiones. Entonces, en ese espacio es en el que nos encontramos ahorita, en ese ámbito del sistema alimentario. Y podemos discutir y volver a la pregunta, al eje que conduce esta plática.
¿qué vamos a comer hoy? Nuestro comportamiento, nuestra toma de decisiones finalmente confluyen en decidir qué voy a comer en un día. Y depende de la información que yo tenga disponible, del momento, y de cómo construyo yo mis estilos de vida dependiendo de mis circunstancias. Para entender toda esta circunstancia y aspectos y la complejidad, en nutrición solemos recurrir a la antropología y a la sociología. El trabajo de Bourdieu, de Cockerham, nos ha ayudado mucho a entender lo que son los estilos de vida. A mí en lo personal me queda muy clara esta definición, porque nuestros estilos de vida, ¿cómo los definimos? Pues cada uno de nosotros podemos pensar en este momento que los construimos y definimos con base en el comportamiento que tenemos y que decidimos con base en las opciones que tenemos disponibles y que dependen de las oportunidades que se presentan en la vida de las personas. Es decir, por eso es muy diferente un sábado a un viernes, a un miércoles laboral. Las oportunidades son distintas, mis actividades son otras. Es diferente las vacaciones de Navidad al verano, a estar trabajando, a moverme en transporte público. Y la pandemia por la COVID creo que nos deja muy claro cómo cambiaron nuestros estilos de vida porque se restringieron nuestras opciones y tuvimos que adaptarnos. El comportamiento se da día a día, se localiza en el tiempo y en el espacio. Y nos ayuda a responder a las preguntas y explicarnos el comportamiento. ¿Por qué nos comportamos así? ¿Cuál es la relación entre nuestro saber y nuestro actuar? A veces sabemos que tenemos que consumir verdura y fruta, pero no lo hacemos. ¿Qué pasa ahí en medio que lo sabemos pero no sucede? Y además sabemos que es bueno para la salud y ni así sucede. ¿Cuál es la relación entre lo que creo que debe ser y lo que realmente hago? Y esto lo podemos ver en imágenes, ¿no? ¿Por qué como en un puesto callejero? ¿Por qué decido ir a un restaurante? ¿Por qué en un momento es en familia? ¿Por qué pongo la mesa de esa manera? ¿Por qué me tuve que quedar en la oficina? ¿Qué escojo para comer en la oficina? ¿Qué escojo para comer en la casa? Una rica comida de mercado en las quesadillas de Coyoacán, que lo que todos conocemos, ¿qué me determina? ¿Por qué llego ahí? ¿Cómo lo disfruto? Y creo que todos los que hemos comido quesadillas en Coyoacán, nos vendrá a la mente el placer, la satisfacción y el gusto por compartir una muy rica comida en ese lugar en un momento específico. Y podemos irnos al extremo de la academia, de la investigación. Aquí hay algunos ejemplos de trabajos académicos y que en resumen nos dice que los determinantes de lo que nos empuja a hacer lo que hacemos todos los días tiene que ver hay determinantes alimentarios como la palatabilidad, el contenido de grasa y azúcar en los productos, pero las presiones sociales, culturales, los factores afectivos, cognitivos, la familia, inclusive la genética y la epigenética tienen que ver, la personalidad, si tengo hambre, por placer, el olor, la apariencia, las expectativas, normas sociales nuevamente, las emociones. Todo eso confluye para que nos comportemos de una manera y decidamos de otra manera y finalmente podamos responder esa pregunta y definir qué hacemos en materia alimentaria todos los días. Este es un trabajo que recomiendo mucho, se puede revisar a detalle, de manera somera, pero muy interesante. Les voy a compartir alguna información. Es trabajo hecho por el sector privado. Son herramientas que solemos utilizar poco en salud pública. Aquí marco la información para Latinoamérica y nos resume las tendencias en el comportamiento y en el consumo. Comportamiento en cuanto a la alimentación y el consumo de alimentos. Es muy interesante ver cómo hay diferentes factores, cómo los clasifican, qué determina el consumo, cómo hay diferentes ámbitos, qué determina el consumo, pero también qué determina las preferencias y la selección de alimentos, cuáles son las barreras, cuáles son las influencias, cuáles son las tendencias. El color verde oscuro es lo más importante, el gris es lo que no aparece en el mapa y conforme se va difuminando el color va bajando la importancia. Veamos algún color verde oscuro. Nos está diciendo que para la región de Latinoamérica la salud empieza a ser importante, es decir, estamos escogiendo por cuestiones de salud, pero al mismo tiempo y de manera contradictoria,
También escogemos alimentos como recompensa, como una satisfacción inmediata. Me voy un poco más abajo en el ámbito de las elecciones determinadas por la recompensa inmediata. Solemos escoger alimentos con pocos nutrimentos o que son una fuente importante de proteína de origen animal. La influencia más abajo de la familia y de los amigos es muy relevante en Latinoamérica, casi en todas las regiones del mundo, pero hay otras en las que no tanto, ¿no? Y los medios sociales, las redes sociales también son relevantes. Veamos el tema por ejemplo, del desperdicio de alimentos. Con los números que acabamos de ver, que yo les mostré, es impresionante que en nuestra región el desperdicio de alimentos no guía nuestra toma de decisiones, no guía nuestro comportamiento alimentario. Y tampoco los medios educativos. O sea, los medios educativos no se relacionan con la toma de decisiones en materia de alimentación. Esto es un esquema que resume lo anterior, muy bien hecho y contradictorio. Es un plato en el que se combina el deseo y la salud. Cómo decido con base en una satisfacción inmediata o cómo decido en relación a mi salud. Y decido las dos cosas y se contraponen. Puedo escoger un alimento bajo en azúcar, sin embargo, por recompensa una barra de chocolate. O quiero ser indulgente en algún momento, recompensar con cierto tipo de alimentos, pero al mismo tiempo escojo alimentos que se denominan naturales. Creo que es un esquema que nos resume a todos claramente la complejidad de la toma de decisión, las emociones, la información, interactuando para finalmente definir qué vamos a comer hoy, por ejemplo. El vegetarianismo, lo orgánico, lo natural son tendencia, son importantes. También los premios y el manejo de estrés son determinantes importantes, la familia, los padres, las redes sociales. Y vean nada más esta información que destaca, ¿no? La tradición y la cultura son y serán determinantes en el futuro. Preferimos un desayuno tradicional, la familiaridad de los sabores y las preparaciones locales, las recetas de nuestra casa, de nuestro país, lo cual se contrapone mucho al discurso de la globalización de la dieta y a cómo han proliferado productos ajenos a la cultura y a la tradición, que aunque es real, forma parte de la dieta. Vemos estas tendencias que a lo mejor pudieran aprovecharse en la construcción de políticas públicas para fomentar hábitos de alimentación que conduzcan a una alimentación saludable. Y algo muy importante es que se identifica el costo como una de las principales barreras para acceder a una alimentación saludable. En este sentido, podemos ver los precios de manera muy rápida, como casi podemos ver las curvas en vertical, cómo se han incrementado los precios a nivel global, principalmente el aceite, azúcar y cereales, lo cual necesariamente impacta la canasta básica de alimentos y la economía de las familias y va a impactar la calidad de la dieta y aquellos alimentos a los que puede accederse y que se consideran saludables. Y esta es una información mucho más reciente y nos muestra cómo, a través de la FAO, cómo el índice de precios vuelve a subir en septiembre y al mismo tiempo cómo en América Latina y el Caribe ha aumentado en 14 millones las personas en 2020 con hambre y cómo la región ha perdido lo que se había avanzado en 20 años en la lucha contra el hambre. Es un informe que presentó Julio Verdeguer como representante de la FAO en la región y que reúne lo anterior, cómo las cuestiones económicas, sociales, en este caso la pandemia por COVID, se reúnen para construir esta crisis sanitaria de salud y que nos ha llevado a desandar camino y a incrementar el reto para desandarlo y procurar la calidad de vida y salud de las futuras generaciones. Aquí más datos para que lo pensemos nosotros en el día a día, el incremento del precio de la tortilla. Esta es una lámina que compartí hace unos meses. La inflación las teníamos en 4.6% en ese momento. Tenemos datos nuevos que apuntan a que va a alcanzarse 6% de inflación o más, de acuerdo al Banco de México.
y cómo el alza del gas que vivimos recientemente va aparejada al precio de la tortilla y se estima que puede llegarse a un precio de 23 pesos o más, con el impacto que nos podemos imaginar en la canasta básica y en la dieta y economía de las familias mexicanas. Conclusiones. ¿Qué podemos pensar de esto que acabamos de compartir? Hemos hablado de la salud humana, de la salud del planeta, de la epidemia global de malnutrición, de nuestra salud, del papel de la nutrición, de cómo podemos trabajar e incluir toda esta información en la atención al paciente, a la población, en las intervenciones y en política pública, en la vida diaria, de cifras que ameritan abrumadoras, enormes, muy importantes, de pérdida de potencial, de desarrollo para muchos millones de niños. Y cómo podemos resumir que importa lo que comemos, producimos y desperdiciamos, cómo lo que consumimos, pero también lo que dejamos de consumir, determina la triple carga de malnutrición que afecta a todas las poblaciones del mundo, y cómo la cultura y la sociedad son espacios y determinantes poderosos. La conformación de la dieta debe considerar las tradiciones culinarias, la producción local. Además, los datos nos están diciendo que son una herramienta muy poderosa para incidir, para trabajar y para conducir la alimentación hacia la construcción de dietas saludables. Y finalmente, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué información tenemos o hemos interiorizado para definir un cambio de comportamiento? ¿O me voy a informar? ¿Voy a leer más? ¿Va a cambiar algo? ¿O cómo voy a cambiar para ser transmisor de información y de cambio con mis pacientes? ¿O cómo vamos a incluir todas estas dimensiones de información en la construcción de políticas públicas cuando estamos viendo, por ejemplo, que la dieta es el principal factor de riesgo para muerte a nivel global y en nuestro país? Y aquí les presento una herramienta desperdiciada, la alimentación mexicana tradicional. A todos siempre nos va a gustar un buen taco, una buena quesadilla, por encima de otras cosas. Estoy segura que lo que estamos presentando aquí es rico, se nos antoja, lo conocemos. Y tenemos el reto como propuesta y conclusión final de cómo definimos la alimentación mexicana saludable y la volvemos operativa, actualizando la NOM 043 y construyendo guías de alimentación basadas en alimentos modernas y adecuadas para nuestro país. Y aprovechando además que nuestra comida ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, herramienta más importante, relevante, que estamos entendiendo muy bien en este momento, existe. Y espero que con esta conferencia tengamos más elementos para la discusión y el análisis. Y sobre todo una mejor visión para mejorar la salud de la población mexicana. Muchas gracias.